Desde la luz acolumbramos Avilés, con todos esos barrios y lugares que fueron creciendo al amparo la industria sobremanera de los años 50 del siglo XX acá, tal o como recuerden algunos que vivieron aquella verdadera epopeya de los pioneros de la industrialización avilesina, que aquí vinieron desde todas partes, como Victorino Majada, de Extremadura. Cuando llegaste a Avilés, ¿cómo fue? Pues sí, antes, cuando salí de casa, de un pueblo que le llaman La Malla, había un pantano allí de Gabriel Galán. Tuve una pequeña discusión con mi padre y eran tiempos muy malos aquellos, y agarré una bicicleta que tenía y que la había comprado hacía poco, una Mentor Orbea. Cogí la bicicleta y sin rumbo, a buscar trabajo, carretera adelante. Pero trabajo yo buscaba del campo, que era lo que yo hacía, arar y cosas de esas. Llegué a Salamanca, que había 30 kilómetros, llegué a Salamanca, nada, y tiré para adelante, porque me orientaron que en Zamora había establos de vaca, y yo eso lo dominaba entonces. Digo, pues allá voy a Zamora, con la bicicleta para Zamora. Antes de llegar a Zamora, a un pueblo que se llama Jambrina, lo tengo aquí todavía en la cabeza, Jambrina, pues me dijeron, mira, el juez del pueblo necesita uno ahí para arar y para hacer luego unos trasvases de la uva y de cosas de esas. Para 15 días o así necesitaba un paisano. Fui para allá, hablé con él, efectivamente me lo dio. Me dio con una pareja de mulas para ir a aricar las viñas. Yo estaba acostumbrado a arar con bueyes. Y las mulas, aquello era correr todo el día. Pero bueno, nada, estuve allí unos 15 días con el paisano. Se portaron bien, me pagaron lo que les dio la gana y agarré a León. Me fui para León con la bicicleta. Llegué a León sin conocer nada, dando vueltas, y entré en un bar que escuché una conversación de unos señores allí y estaban diciendo, ahí en Avilés van a hacer una factoría, va a haber trabajo ahí para todo el que vaya allí, va a haber trabajo allí. Entonces yo me quedé con la copla y anduve indagando, que yo entonces no conocía, yo que sabía dónde estaba Avilés ni dónde, nada. Y entonces me dijeron, ¿qué? Coger el tren aquí, al Express, a Oviedo, hasta la final del todo. Allí ya estaba Avilés, allí pegado. Y yo, me cago en la puta, pues tengo yo que ir allí, a ver si encuentro trabajo, si no, no había trabajo. Pues estuvimos por allí, por León, también dando vueltas yo y más otro que me encontré que iba igual que yo, buscando trabajo, y no encontraba nada. Y digo, ¿y cómo voy? Yo el dinero que tenía era muy poco y no era para sacar billetes ni nada. Entonces me cogí y digo, pues esta noche voy a coger el Express yo. Lo cogí, fui atrás a Fulbón, que llevaban, ahora ya diferente, llevaban una perrera para los agentes que llevaban perros y tal, metíanlo allí. No iba ganado allí, pues allí que me metí yo. Con un frío que hacía, me acogó en su madre, metíme allí. Y la Guardia Civil estaba haciendo vigilancia todo alrededor por allí, que si me pillan me aplican la ley de abajo de seguida. Sí. Me metí y arrancó el tren para arriba, me cago, afogábame de humo ahí por los túneles estos. Acuérdome, llegué a Oviedo, cuando llegué a Oviedo estaba lloviendo, que de aquella llovía, pero vamos, llevábamos 15 días con aquella mohina de agua que caía y tal. Y de allí cogí el FEBE para Avilés. Llegué a Avilés y quedé decepcionado por completo. Digo, pero ¿y qué es lo que hay aquí? No había nada en Avilés de aquella, 4 casines. Empecé a preguntar a la gente. Aquí se hablaba muy asturiano. Y yo que venía de Salamanca, ya ves, la gente con esa voz ronca de asturiano. Digo, ¿dónde me metí? Y di en preguntar y me dijeron, no, hay una draga, que es la que ha venido, una draga belga, o no, la que estaba, iba a venir otra, que es lo que estaban esperando, a que viniera la otra draga belga para dragar el puerto. Y va a empezar Intercanales ahora a afiliar gente para hacer aquí cosas de... El puerto nuevo. Sí, el puerto nuevo. Para la Ensidesa. Cago en 10, viene, no viene, yo sin dinero, dando vueltas por Avilés todos los días, solo, no veía a nadie. La única policía que había era la policía esta del pueblo. La local. La local, era la que había, los 4 guardias que tenía Avilés. Y yo, pues entonces se te echa la noche encima y tal, y a dónde vas, a dónde no vas, por allí.
Y una noche, de las varias que fui por Avilés dando vueltas, me pilla uno de los guardias allí enfrente al ayuntamiento, y sería a las 3 de la mañana o cosas así. Oiga, ¿qué? Con aquella voz asturiana, fuerte él. ¿Qué hace usted aquí? Oye, dígale, yo digo, pues igual que usted. Lo mismo que usted. Y se fue el paisano fue a darme, hizo para zumbarme, pero hombre, ¿por qué me habla usted así? Dice usted, ¿qué hago? Hago lo mismo que usted. Estoy aquí de guardia. Y luego ya empezamos a hablar, el hombre ya tomó conversación conmigo, le expliqué la cosa como era, y dice, ¿usted quiere dormir en el calabozo? ¿Qué más me da? En el calabozo, cuando sea, duermo donde sea, la cuestión. El techo. Venga usted conmigo. Exactamente, me llevó allí detrás del ayuntamiento que estaba la comisaría, habló con el jefe y me metieron allí en el calabozo, todo, estaba muy limpio, muy bien aquello, con más frío que Dios. Me dieron un par de capotes de ellos y allí dormí. ¿A qué hora quiere que le llame? ¿A las 8? A las 8. Y a las 8 de la mañana, bueno, y me llamaron. Bueno, muchas gracias y tal, y yo iba a salir para afuera, y en esto que llegaba ya había entrado una señora que le llevaba el café al jefe de guardia. Llevó un tazón de café mirado y lo tenía allí encima de la mesa y me dice, el jefe dice, ¿qué? Hácele, ¿el qué? Oh, ¿quiere tomar el café? Que no, ¿qué va, hombre? ¿Qué? ¿Que no tiene hambre? No, que va a tener hambre. Total, que me dio. Me tomé aquel café que me sentó como una bala. Cuéntame cuando empezaste a trabajar, ¿cómo fue? Y entonces ya, a los pocos días, afiliaron a 18 aquí, entre canales. Hicieron un cacho chabolo ahí. Una vez pasado el puente de madera, ahí hicieron un chabolo, los de entre canales, y afiliaron 18, 19, para ahí que éramos. Y nos afiliaron para ir para unas piedras de cantería que llevaron, que son las que van en el muro del agua, haciendo la contención del agua. Y allí estuvimos volcando piedras, llevando piedras de esas allí, pues allí me afilió Intercanal y allí estuve pues una temporada buena, que pues casi hasta que se terminó todo el revestimiento de piedra de esa. Luego después también nos llevaron a hacer la carretera de donde está el faro de Avilés, que ahora es carretera, pero antes era un caminín. Y también la hizo ella y también me llevaron allí. También estuve allí. Y luego entonces esto ya fue corriendo la cosa ya para allá y para acá. Estuve trabajando también en varios sitios aquí por toda la factoría esta. Construyendo sí, ya. Todas las instalaciones. Claro, a donde te cogían también. Y estuve con otra empresa que se dedicaba a hacer las aceras y los bordillos. Sí. También estuve otra temporada. Y en los poblados, en Llaranes y por ahí. Sí, pero Llaranes es ahora, luego ya después, ya ha pasado ya un tiempo, ya un poco, ya eso. Cuando empezaron ya a hacer lo de Llaranes, las casas de Llaranes. También estuve ahí en las casas de Llaranes. Porque primero que se dormía en barracones, Sí, en barracones. Cuando empezamos aquí en el puerto, entonces no habían terminado todavía de hacer los barracones. Me dijeron, me tomaron nota a mí y a todos para cuando eso. Y al poco tiempo nos dieron los barracones. Nos dieron los barracones y había tres, el 2 y el 3. Había 3 barracones grandes. Uno tenía 2 pisos. Que dormían 1.200 tíos allí. 1.200 tíos dormían allí. Como un edificio moderno. Sí, yo no los conté, pero yo lo oí allí a todos. En total había unos 1.200 ¿Concentración? Tíos allí. Sí, y estaba el comedor también allí, todo pegado. Y hacía una plazoleta así, y estaba así todo en redondo, que es ahí en Divina Pastora. Sí. En Divina Pastora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estábamos trabajando ahí en el nuevo muelle, pues cuando a la hora de la comida tocaban un cacharro, me cago en Dios, salíamos corriendo por toda la vía esa, que yo no la veo bien desde aquí, toda la vía que viene a Divina Pastora. Todo era recto, todo hasta Divina Pastora, todos los tíos corriendo allí para allá a comer, te tenías que poner a la... ¿Fuiste de los pioneros de todo esto, cuando empezó la ansiedad? Pionero, yo de los primeros que vine. Y luego con más mala suerte que nada, porque los últimos que vinieron, pues ya ves dónde se colocaron, en lo mejor. Sin embargo, yo anduve al pipipi y nunca cogí nada bueno. Porque luego vino el montaje y estuve en el montaje también, que y se comía por etapas. Comíamos a lo mejor 200 tíos y luego otros tal, y luego así se uníamos comiendo. Pero todo a carrera,
comíamos y agarrabas otra vez la vía, ¡pum!, otra vez para allá. Después, a final de mes, la famosa lista esta, ya te descontaban la cama, la comida y todo. Ah, sí. Y luego el resto te daban 4 perrinis. Calderilla. Y calderilla y ya está, y fuera, se acaba. ¿Y cómo os llevabais con los de Avilés de siempre? Y- Aquello que decían que si los coreanos y todo aquello. Eso era un El bus que había aquí de la gente que, como hacía poco había habido lo de la guerra de Corea y de todo aquello, ya se quedó eso aquí. Y como nosotros, pues luego ya empezaron a venir trenes llenos de gente, y luego ya era muchísima la gente que venía. Y ahí en Villalegre, sobre todo en Villalegre, llamábamos coreanos, y luego nosotros decíamos, cuando las niñas nos decían coreanos, agárrame la mano. Dando vista en Sidesa, Bustiello. Debaixo la luz, entre carreteres, el Cristo, el Pozón, los Aramanteles, el Alto el Vidriero, encima Villalegre. Al este, los picos de Europa. La torre, baixando del santuario y pasando otra vez xunto al Palacio Los Condes de Lluera, tiramos pa la Xuncarosa, onde se levantó nos años 50 lo que iba a llamarse el Nuevo Avilés, una gran urbanización de más de 2000 viviendas en 95 bloques de edificios, aunque en principio pensábase en más del doble, con escuela, iglesias, jardines, plaza bastos, teatro cine, tiendas y otras dependencias. A lo primero el proyecto inicial ya era nada menos que de 5000 viviendas, toes para trabajadores de Ensidesa, el barrio La Luz. Antes, na Xuncarosa, había huertas y praos, el Palacio, la Huerta La Veriña, el Praón, el Huerto Bolsina, la Huertona, les cases de Pachón y fuentes y bebederos. El plan original del Nuevo Avilés nació en el despacho del constructor Domingo López Alonso y de aquella parecía en el papel un pequeño Manhattan, pero, como dijimos, después la cosa menguó. Las viviendas empezaron a levantarse en 1959. Al este, Zaldúa y Villalegre, barrios avilesinos, y Les Vegues, en Corbera. Al sur, La Vega, na ribera al río Molleda, paso de Avilés a Corbera. La iglesia parroquial de Molleda, concello de Corbera. Todavía más al sur, Illas. Tornamos Avilés en Villalegre,
contemplando los edificios que levantaron muchos indianos en el siglo XIX. El foco, donde estaba la terminal del tranvía La Chocolatera. El Casino de Villalegre, del año 1906. Cases de corredor, portalón y panera, antiguas caserías, en el camín de la iglesia Villalegre. Anda diciendo a tu padre que yo con él no lo igualo, a perros no lo igualaré, pero avergüenza Lugano que yo te quiero, tú bien lo sabes por los preseos de la labranza. Echadme así de fuera, fuera de casa, echadme así de fuera que haciendo el alma. La calle del Carmen. Señal del Camín de Santiago. Que yo te quiero, tú bien lo sabes por estas fincas y propiedades. Echadme así de fuera, fuera de casa. Echadme así de fuera que haciendo el alma. Asome a la tu ventana para ver qué estabas haciendo. Marines, una madreña, vaya muy a de gobierno que yo te quiero, tú bien lo sabes por estos barcos y pomaraes. Echadme así de fuera, fuera de casa. La escuela, en el Alto Vidriero. El Parque El Pozón. El Calellón. Zaldúa. Les cases de la estación y enfrente la chimenea La Azucarera Villalegre, antigua industria que funcionó entre 1898 y 1906.
Más de antiguo todavía, hubo en Villalegre una fundición de cobre, el Martinete, que en 1753 trabajaba hasta con 15.000 kilos de mineral de les mines de Río Tinto. Esta y otras cobrerías fueron el origen de un oficio de grandísima tradición avilesina, el de los caldereros de Miranda. Acolumbrando la toba, vamos a ir agora al poblao Llaranes. El poblao Llaranes nació con Ensidesa, una ciudad jardín de 1.103 viviendas con parques, economato, iglesia, hospital, escuelas, comercios, y era un proyecto de los arquitectos Juan Manuel Cárdenas Rodríguez y Francisco Goicoechea Agustí, con viviendas de 2 y 3 plantas. Mucho primero que se ficiera el poblao, en el Valle Llaranes nació en Avilés la aviación, en el año 1914, cuando fue campo de aterrizaje del primer avioneto que voló por cima de esta contorna. También se dice que entre 1903 y 1904 xugáronse aquí los primeros partidos de fútbol de la historia vilesina, entre el Campo El Carnero y el Prau La Roxa, según datos de investigadores como Alberto del Río Legazpi. En 1956 fundóse el Club Deportivo Llaranes. En 1965 pasa a llamarse Club Deportivo Ensidesa, bajo la presidencia de Juan Muro de Zaro, que es el nombre actual del campo de fútbol de Llaranes. Nun ye extraño que de aquí tengan salido grandes mitos del fútbol asturiano, jugadores como Churruca, José Manuel, directivos como Toni Fidalgo, pero el que más sobresal ye Enrique Castro Quini y por supuesto el su hermano, Jesús Castro. No alto del poblao, la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Llaranes. Detrás de la iglesia, Bustiello. Alrededor del templo, el Parque Llaranes. Detrás de la iglesia y el poblao, la Rocica. La Plaza Mayor ye talmente como la de un pueblo o una villa. Aquí xuntábense bien de servicios y administración del poblao. Hasta el edificio principal revela el de un ayuntamiento.
Del poblado vamos a ir agora a lo que llamen Llaranes Vieyu, el pueblo que ya existía antes que llegara la ensidesa y del que los primeros documentos escritos que lo mencionen son de hay más de 1000 años, aunque en el lugar ya aparecieron monedas de cobre que señalen un poblamiento mucho más anterior, del tiempo los romanos. Todavía a finales del siglo XIX, sábese que los vecinos, a más de trabajar la casería, pescaban, por estar allegados a la ribera la ría, y tenían mucha relación con los pescadores de Sabugo. La capilla San Llorienzo y testimonio de la historia ancestral de Llaranes. Conserva una ventana de piedra estilo arte asturiano, el prerrománico, arte de la monarquía asturiana. El Hospitalín de Ensidesa, na carretera. Antigua Ensidesa, agora ArcelorMittal.